Os recuerdo lo que ayer os decía, que la celebración de la cadena COPE para toda España, entonces que evitemos todo tipo de ruidos, sobre todo con las sillas, que a veces sin darnos cuenta las movemos y meten mucho ruido. Pues tratamos en los cantos que hemos de interpretar, pues cantar todos juntos, todos unidos, y vais a perdonar que empecemos 2-3 minutillos más tarde, porque precisamente por eso, porque lo transmite la COPE, a las 5 en punto tiene un breve noticiario, entonces cuando concluya iniciamos ya la celebración. Van a ser 2 minutos. Queridos hermanos, en este día de Viernes Santo, la Iglesia celebra la pasión de nuestro Señor. Muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de radio, tiempo de emoción, tiempo de pasión en Radio Evolución. Y es que a través del 103.7 de la FM vamos a retransmitir la pasión del Señor. Son las 7 palabras. Es en Radio Evolución, a través del 103.7 de la FM, nuestro tiempo de conocer este momento tan especial de Jesús. La comunión, para unirnos más intensamente a Cristo crucificado y anunciar así la muerte del Señor hasta que vuelva. El altar hoy está completamente despojado, sin cruz, ni candelabros, ni manteles, y el color litúrgico es el rojo, pues Cristo es el mártir por antonomasia. Vivamos con fe profunda y con agradecimiento sincero esta celebración. Y ahora, unidos al señor arzobispo que nos preside, comenzamos de rodillas, aquellos que puedan hacerlo, y en silencio completo. De esta manera, expresamos humildemente nuestra actitud de penitencia y pedimos a Dios Padre que en su misericordia nos santifique y nos haga semejantes a su Hijo.
Recuerda, Señor, tus misericordias y santifica a tus siervos con tu eterna protección. Pues Jesucristo, tu Hijo, por medio de su sangre, instituyó en su favor el misterio pascual. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Comenzamos con la liturgia de la palabra. La primera lectura, tomada del profeta Isaías, nos presenta la figura del siervo inocente que debe cargar con los crímenes ajenos. Esta esperanza de Israel alcanzará en Jesucristo su realización plena, gracias a Jesucristo, por el cual nuestros pecados serán perdonados y quedaremos reconciliados con Dios. Y la segunda lectura está tomada de la carta a los Hebreos, que nos presenta a Cristo como el verdadero y único sacerdote, compasivo con nuestras flaquezas y hecho en todo semejante a nosotros, excepto en el pecado. Lectura del libro de Isaías. Mirad, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. Como muchos se espantaron de él, porque desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto humano. Así asombrará a muchos pueblos. Ante él los reyes cerrarán la boca, al ver algo inenarrable, y comprenderán algo inaudito. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultaban los rostros, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre Él, sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre Él todos nuestros crímenes. Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca. Como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia, se lo llevaron. ¿Quién se preocupará de su estirpe? Lo arrancaron de la tierra de los vivos. Por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Le dieron sepultura con los malvados y una tumba con los malhechores, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia, prolongará sus años. Lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma verá la luz. El justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos. Le daré una multitud como parte y tendrá como despojo una muchedumbre, porque expulsó su vida a la muerte y fue contado entre los pecadores. Él tomó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. A tus manos encomiendo mi espíritu.
Señor me acojo, no quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Soy la burla de todos mis enemigos, la irrisión de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como a un muerto y desechado como a un cachorro inútil. Confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tus manos están mis afanes. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Sed fuertes y valientes de corazón, los que esperáis en el Señor. Segunda lectura. Aprendió a obedecer y se convirtió, para todos los que lo obedecen, en autor de salvación. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios, mantengamos firme la confesión de fe. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo, como nosotros, menos en el pecado. Por eso, comparezcamos confiados ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y encontrar gracia para un auxilio oportuno. Cristo, en efecto, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, siendo escuchado por su piedad filial. Y aún siendo hijo, aprendió sufriendo a obedecer. Y llevado a la consumación, se convirtió, para todos los que lo obedecen, en autor de salvación eterna. Palabra de Dios. Puestos de pie, nos unimos al coro cantando.
la del Santo Sepulcro, se leía a la hora en que Jesús murió en la cruz el pasaje correspondiente del Evangelio de San Juan. Y es que la pasión, según San Juan, que vamos a escuchar, se caracteriza no solo por informar sobre acontecimientos históricos, sino también por mostrar el sentido profundo de ellos. ¿Por qué y para qué Jesús murió en la cruz? Este relato, estructurado en 5 escenas sucesivas, nos invita a una contemplación agradecida, pues las heridas de Jesucristo nos han curado, y también a una contemplación esperanzada, pues el relato de la pasión es ya, según San Juan, el relato de su glorificación. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto. Entraron allí él y sus discípulos. Judas, el que lo iba a entregar, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando una cohorte y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le contestaron: A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el que lo iba a entregar. Al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez: ¿A quién buscáis? Ellos dijeron: A Jesús el Nazareno. Jesús contestó: Os he dicho que soy yo. Si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Y así se cumplió lo que había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi Padre, ¿no lo voy a beber? La cohorte, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús. Lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otros discípulos seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó fuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que me han oído de qué les he hablado. Ellos saben lo que yo he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió: Si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie, calentándose, y le dijeron: ¿No eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy.
Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo: ¿No te he visto yo en el huerto con él? Pedro volvió a negar y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Anás al pretorio. Era el amanecer, y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera, a donde estaban ellos, y dijo: ¿Qué acusación presentáis contra este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. Pilato les dijo: Lleváoslo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. Los judíos le dijeron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: Entonces tú eres rey. Jesús le contestó: Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre vosotros que por Pascua ponga a uno en libertad. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar: A ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura. Y acercándose a él, le decían: Salve, rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Mirad, os lo saco afuera para que sepáis que no encuentro en él ninguna culpa. Y salió Jesús afuera, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: He aquí al hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias, gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Lleváoslo vosotros y crucificadlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha hecho hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más. Entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Y Pilato le dijo: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde este momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey está contra el César. Pilato entonces, al oír estas palabras, ahogó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos: He aquí a vuestro rey. Ellos gritaron: ¡Fuera, fuera, crucifícalo! Pilato les dijo: A vuestro rey voy a crucificar. Contestaron los sumos sacerdotes: No tenemos más rey que al César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran.
Tomaron a Jesús y cargando él mismo con la cruz salió al sitio llamado de la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron. Y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: No escribas el Rey de los judíos, sino este ha dicho: soy el Rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, hicieron 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza, de arriba a abajo. Y se dijeron: No la rasguemos, sino echemos la suerte a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura. Se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María, la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que amaba, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: Está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Nos ponemos de rodillas. De pie. Los judíos entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día grande, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado, y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la escritura: no le quebrarán un hueso. Y en otro lugar la escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mixtura de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en los lienzos con los aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podéis sentaros.
En esta celebración litúrgica del Viernes Santo, reitero mi fraterno y cordial saludo de ayer a los presentes en esta Catedral de Burgos y también a cuantos se están uniendo interiormente a través de la cadena COPE. Como se nos dijo en la ambientación inicial a esta celebración, hoy no se celebra la Eucaristía. Cristo crucificado es el centro de la liturgia de este Viernes Santo, que, como también se nos indicó, tiene tres partes. Estamos en la primera, liturgia de la palabra, seguida después de una amplia oración universal. En un segundo momento tendrá lugar la adoración de la cruz y luego el rito de la comunión. Centrémonos en la parte primera, la liturgia de la palabra. La primera lectura, también ha habido una ambientación somera de estas lecturas, del capítulo 52 de Isaías, preanuncia lo que nos va a presentar la lectura de la Pasión. En el Salmo responsorial, el Salmo 30, hemos orado adelantando lo que Cristo decía en la cruz: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. El fragmento de la carta a los Hebreos, el capítulo 4, nos habla de la pasión voluntariamente aceptada por la que hemos sido salvados. En la lectura de la Pasión, según San Juan, que acaba de ser proclamada ahora mismo, Jesús aparece entregando voluntariamente su vida por nosotros. Es el buen pastor que entrega su vida por amor. Subraya, como contraste a ese amor, la soledad en la que los discípulos dejan a Jesús y también la negación de Pedro. Presenta a Jesús totalmente libre ante las intrigas, orgullos, intereses políticos, temores y estrategias que existían entre las autoridades judías y Pilatos. En la frase de Pilatos, ahí tenéis al hombre, se nos presenta, por un lado, al hombre que queda como resultado de esta historia nuestra de pecado. Se ve también a la humanidad en la que al justo se le quita del medio. Se ve igualmente al hombre resultado de nuestros egoísmos, injusticias y omisiones culpables. Pero, por otro lado, y aun en medio de su dolor, esa frase de ahí tenéis al hombre, también se muestra en ella al hombre en el que sigue presente el Dios oculto, la divinidad que se esconde, como dice San Ignacio de Loyola, al hombre grato a Dios por la totalidad de su vida, entregada a los demás en amor y misericordia. Juan nos presenta también a Jesucristo dándose hasta el final y totalmente. Nos da a su madre, para madre nuestra, y hasta la sangre y agua que brota de su costado, símbolos de la Eucaristía y el bautismo. Y Jesucristo muere en un gesto de entrega confiada. Todo está cumplido, que se puede interpretar también como el amor ha llegado hasta el final. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. En consonancia con lo que en un momento de su vida pública Juan transmite también dicho por Jesús: nadie me quita la vida, sino que yo la entrego libremente. Unidos verdadera e intensamente a la Madre dolorosa de Jesucristo
entregada por Él a nosotros también como Madre en la cumbre de su testamento, prosigamos la liturgia de hoy y vivamos nuestra espiritualidad de estos días bajo su amor maternal. Radio Evolución Burgos, a través del 103.7 de la FM, está llevando esta jornada y este día en directo desde la Catedral. En la liturgia de hoy, la oración de los fieles adquiere una amplitud y una solemnidad mayor que otros días. No solo las necesidades de la Iglesia y de sus hijos tienen aquí su lugar, sino también las del mundo entero. También los creyentes de otras religiones, los que afirman no creer ni en Cristo ni en Dios, los gobernantes de todos los pueblos y especialmente los atribulados de cualquier clase y condición. No en vano, el designio salvífico de Dios en Jesucristo es para todos los seres humanos. De pie. Oremos, hermanos, por la Iglesia Santa de Dios, para que el Señor le dé la paz, la mantenga en la unidad, la proteja en toda la tierra y a todos nos conceda una vida confiada y serena, para gloria de Dios Padre Todopoderoso. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo manifiestas tu gloria a todas las naciones, vela solícito por la obra de tu amor, para que la Iglesia, extendida por todo el mundo, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios, que lo llamó al orden episcopal, lo asista y proteja para bien de la Iglesia como guía del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna todas las cosas, atiende bondadoso nuestras súplicas y guarda en tu amor a quien has elegido como Papa, para que el pueblo cristiano, gobernado por ti, progrese siempre en la fe bajo el cayado del mismo Pontífice. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro obispo Fidel, por todos los obispos, presbíteros y diáconos, y por todos los miembros del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Espíritu santifica y gobierna todo el cuerpo de la Iglesia, escucha las súplicas que te dirigimos por tus ministros, para que con la ayuda de tu gracia todos te sirvan con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor les abra los oídos del Espíritu y la puerta de la misericordia, de modo que, recibida la remisión de todos los pecados por el baño de la regeneración, sean incorporados a Jesucristo nuestro Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que haces fecunda a tu Iglesia dándole constantemente nuevos hijos, acrecienta la fe y la sabiduría de los catecúmenos, para que al renacer en la fuente bautismal sean contados entre tus hijos de adopción. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos aquellos hermanos que creen en Cristo,
para que Dios nuestro Señor asista y congregue en una sola Iglesia a cuantos viven de acuerdo con la verdad. Dios Todopoderoso y Eterno, que vas reuniendo a tus hijos dispersos y velas por la unidad ya lograda, mira con amor a la grey de tu Hijo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad congregue a los que consagró un solo bautismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por el pueblo judío, el primero a quien habló el Señor Dios nuestro, para que acreciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a la alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y su descendencia, escucha con piedad las súplicas de tu Iglesia, para que el pueblo de la primera alianza llegue a conseguir en plenitud la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que iluminados por el Espíritu Santo encuentren el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo encontrar la verdad al caminar en tu presencia con sincero corazón. Y a nosotros, deseosos de ahondar en el misterio de tu vida, ser ante el mundo testigos más convincentes de tu amor y crecer en la caridad fraterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los que no conocen a Dios, para que merezcan llegar a Él por la rectitud y sinceridad de su vida. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres para que, deseándote siempre, te busquen y cuando te encuentren, descansen en ti. Concédeles, en medio de sus dificultades, que los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes los lleven al gozo de reconocerte como el único Dios verdadero y Padre de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los gobernantes de todas las naciones, para que Dios nuestro Señor, según sus designios, los guíe en sus pensamientos y decisiones hacia la paz y libertad de todos los hombres. Dios Todopoderoso y Eterno, en tu mano están los corazones de los hombres y los derechos de los pueblos. Mira con bondad a los que nos gobiernan, para que en todas partes se mantengan, por tu misericordia, la prosperidad de los pueblos, la paz estable y la libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, queridos hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que libre al mundo de todos los errores, aleje las enfermedades, destierre el hambre, abra las prisiones injustas, rompa las cadenas, conceda seguridad a los caminantes, el retorno a casa a los peregrinos, la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fuerza de los que sufren, lleguen hasta ti las súplicas de quienes te invocan en su tribulación, para que todos sientan en sus adversidades el gozo de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Podéis sentaros.
Pasaremos ahora a la segunda parte de esta celebración litúrgica centrada en la adoración de la cruz. Su mostración de forma solemne nos invita a mirarla y adorarla, porque es Cristo quien ella fue colgado. Por eso dejó de ser signo de muerte y se convirtió en árbol de vida. El crucificado, levantado en alto, atrae a todos hacia sí. Nos dice un autor cristiano de los primeros siglos: extendió sus brazos en la cruz y abrazó el mundo, para mostrar ya entonces que el gran pueblo congregado desde la salida del sol hasta el ocaso vendría a congregarse bajo sus alas. Al adorar la cruz, pongamos en ella nuestras cruces propias. De este modo se aligerará su peso y podremos cargar con la cruz de cada día. Dispongámonos para recibir solemnemente la cruz de Cristo, poniéndonos de pie. Mira el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la redención del mundo. Mira el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Mira el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Ahora se colocará la cruz santa sobre la mesita abajo. Primero pasarán los sacerdotes a adorar el árbol de la cruz y seguidamente iréis pasando ordenadamente todos los presentes, todos los que deseáis. Y lo vamos a hacer o bien haciendo una genuflexión o una reverencia profunda. Y mientras, hermanos, cantemos a la cruz de Cristo. Oh
entregado por nosotros, nos ayudará a estar más unidos a Él en espera de la gran Eucaristía de la noche de Pascua. Es el momento de la comunión, es el momento también de estar con nosotros mismos y con el Señor Jesús. Desde Radio Evolución Burgos, a través del 103.7 de la FM, estamos viviendo este momento de esa pasión de Jesús, ese momento de la crucifixión. En esta Semana Santa de Burgos y con esta retransmisión que estamos realizando desde la catedral, el momento de estar con nosotros mismos y de estar con Jesús. Nos ponemos de pie para recibir al Señor sacramentado. Es el día de Viernes Santo y estas 7 palabras, este sermón, esta reflexión que hemos vivido también en Radio Evolución a partir de las 12 de la mañana, que ya iniciábamos esa transmisión desde la iglesia de San Lesmes y que va a tener esa continuación con la procesión por las calles de Burgos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, la comunión de tu cuerpo no sea para nosotros motivo de juicio y condenación, sino que por tu piedad nos aproveche para defensa del alma y del cuerpo y como remedio saludable. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
A través de Radio Evolución Burgos, a través del 103.7, a través de Facebook Live también y YouTube, llevando la palabra de este día de Viernes Santo.
Continúa la comunión en esta ceremonia, en esta celebración del día de Viernes Santo. Continúa la comunión ante los feligreses que han querido venir antes a besar esa cruz y ahora a tener el cuerpo de Cristo. En esta ceremonia, como decimos, de Viernes Santo, desde la Catedral de Burgos, que estamos retransmitiendo en directo a través del 103.7 de la FM y a través de Facebook Live y YouTube también para todo el mundo. Comulgar con Cristo Eucaristía es comulgar también con sus preferidos, con aquellos que en vida derrochó tiempo y su propia vida. La Iglesia nos invita a tener un recuerdo concreto para los hermanos que tanto sufren en los santos lugares, cristianos como nosotros, con tantas dificultades para vivir su fe. Incluso materialmente sufren. Por eso ahora vamos a hacer una colecta que destinaremos íntegramente a estos hermanos nuestros que, como decía, son los preferidos de Cristo, aquellos que hacen presente a Cristo donde Cristo naciera. Tratemos de ser generosos, que el Señor lo será más con nosotros. Es día de Viernes Santo. Hay que recordar que la procesión de esta jornada tendrá lugar en nuestra ciudad a partir de las 8 de la tarde, en el que todas las cofradías y pasos de nuestra ciudad van a recorrer las calles más céntricas hasta buena parte de la noche, en la que continuará ese día especial, ese día de Viernes Santo. Es el silencio de la oración de Viernes Santo, la oración que nosotros llevamos a todo el mundo a través de Radio Evolución y a través de estas retransmisiones que estamos realizando desde ayer con esa cena de la Misa del Señor, esa Misa de la Cena del Señor, y hoy la oración de las 7 palabras. Dios Todopoderoso y Eterno,
que nos ha renovado con la gloriosa muerte y resurrección de tu ungido, continúa realizando en nosotros, por la participación en este misterio, la obra de tu misericordia, para que vivamos siempre entregados a ti, por Jesucristo nuestro Señor. Inclinaos para recibir la bendición. Descienda, Señor, tu bendición abundante sobre tu pueblo, que ha celebrado la muerte de tu Hijo, con la esperanza de su resurrección. Llegue a él tu perdón, reciba el consuelo, crezca su fe y se afiance en él la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Como bien sabemos, la cruz de Cristo es la señal del cristiano. Por ello no puede ser nunca para nosotros un signo indiferente, pero especialmente hoy y mañana queda constituida en el centro de nuestra atención y de nuestra adoración. De ahí que la liturgia nos aconseje hacer genuflexión ante la cruz hasta la celebración pascual, sin olvidar que el camino de la cruz es el que lleva a la luz, que la pasión desemboca en la resurrección. Tiempo de espera, hasta que la semilla del cuerpo de Cristo, depositado en tierra, dé fruto abundante para la vida del mundo. Por ello, os invitamos a participar mañana a las 10 de la noche en la solemne vigilia pascual, la celebración más importante y más bella de todo el año litúrgico. Ahora nos retiramos en silencio, como hemos comenzado nuestra celebración. Pues hasta aquí esta transmisión que Radio Evolución Burgos ha llevado en este día de Viernes Santo.